¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Muchas gracias por estar con nosotros en este comentario de nuestra lección. Llegamos a la lección 3. Está titulada La ley como educadora. El texto central, Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Al advertir a los Gálatas contra el legalismo, Pablo escribió: si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Gálatas 3:21. Por supuesto, si alguna ley hubiera podido dar vida, esa habría sido la ley de Dios. Y sin embargo, el argumento de Pablo es que para nosotros, como pecadores, incluso la ley de Dios no nos puede vivificar. ¿Por qué? Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Contestemos a estas dos preguntas. Primero, ¿cómo la ley de Dios educa? ¿Cómo se convierte en una fuente educadora? En otras palabras, ¿cómo es la vida de un hombre que ama a Dios? ¿También este hombre, esta mujer, ama su ley? Veamos la respuesta del Salmo 19, versículos 7 al 11. Dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Quien lleva esto en el corazón, oye las palabras de Pablo en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Santiago 1:22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. ¿Habrá algo superior en lo que el hombre de Dios pueda ser educado? ¿En la ley del Dios de amor? Segunda pregunta. Legalismo. ¿Qué es legalismo? El diccionario lo define de la siguiente manera: uso excesivo e inapropiado de una ley. Persona que se ocupa por aplicar de una manera explícita y literal las leyes, ya sean humanas o religiosas, anteponiéndose a todo. Si aplicamos este concepto a la parte espiritual, qué triste condición esta la del ser humano. Siempre estará viendo errores en los demás y olvidará sus propios errores. Salvarnos por ser obedientes es salvarnos sin Cristo, y salvación sin Cristo no hay. De hecho, cuando consideramos nuestra vida y se cumple en nosotros el propósito de la ley, pasa lo que Pablo dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por Él. Amar y temer a Dios. Deuteronomio 31:13. También los hijos de ellos que no la conocen podrán oírla y aprenderán a temer a Jehová, vuestro Dios, todos los días que viváis sobre la tierra que vais a poseer tras pasar el Jordán. Dios ha hecho provisión para sus hijos en todas las cosas. Dio sus leyes.
Una de las cosas tristes, hermanos y amigos queridos, es que el hombre siempre ha olvidado las advertencias de Dios, ha olvidado esa ley eterna de la libertad. Quisiera en esta parte hacer la pregunta, y la pregunta está en el título de este tópico. ¿Qué es temer a Dios? ¿Cómo podemos temer y amar a Dios al mismo tiempo? María Eugenia, ¿qué es temor a Dios? Es obedecerle. Es hacer su voluntad. Y aquí viene nuevamente el motivo que nos lleva a hacer eso. Recuerden ustedes la definición que hemos dado de la parte del legalismo. Legalismo es hacer para obtener. Legalismo es que si me porto bien, entonces voy a obtener algo. Pero cuando hacemos las cosas por amor, esa no es la motivación. La motivación es agradar, en este caso, a aquel que nos ha redimido, a aquel que nos ha dado vida y que espera que estemos con él por la eternidad. Las cosas aquí podrán ser completamente diferentes. Deuteronomio 6:5, recordemos este pasaje, dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ven ustedes la diferencia? Posiblemente esto lo veamos reflejado en los hijos. Los hijos obedecen a los padres por motivaciones diferentes. Muchos porque reciben tal vez un incentivo. Hacen las cosas, pero están esperando un incentivo. Si me das esto, si me das el vuelto, o qué me vas a dar. O también la fuerza. Puede ser que el padre hace que el hijo lo haga por la fuerza. Querido hermano, ahí está el secreto de nuestra obediencia a Dios. ¿Lo hacemos por amor? ¿Pero quién conoce esa motivación? Repetimos esta palabra. El Señor Jesús. Él es el que conoce los corazones. Es la motivación que nos induce a hacer las cosas. Nadie puede juzgar esto. Por lo tanto, el legalismo es un asunto muy difícil de que nosotros lo podamos discernir y aún juzgar. Como seres humanos nos es difícil. Un testigo contra nosotros. Cuando tú lees Deuteronomio 31:14 y escuchas allí que el Señor le dice a Moisés: llama a Josué, ven acá porque quiero darle instrucciones, porque tú ya vas a morir. ¿Cómo se debió haber sentido Moisés? ¿Qué pensaría Moisés? Encontramos en el texto que él obedeció a la voz de Dios, pero tenía una preocupación. ¿Qué iba a pasar después? Su preocupación era el pueblo. El pueblo iría a la rebeldía y de hecho, si tú lees detenidamente este pasaje hasta el versículo 27, va a encontrar claramente cómo él lo bosqueja. Volverían a los dioses e irían a dioses extraños, abandonarían al Señor. Ahora, mis queridos hermanos, la ley de Dios es un testigo contra nosotros. Las leyes que Moisés había dado a ellos, en eso se convertirían. Recuerden ustedes que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, este pueblo sufrió las consecuencias de apartarse del Señor. ¿No es las mismas consecuencias que sufre hoy la humanidad? ¿No es las mismas consecuencias las que sufrimos los hijos de Dios, los que hemos conocido la palabra bendita de Dios, pero que de alguna manera también somos rebeldes como el pueblo de Israel? Porque puede ser que pensamos que el pueblo de Israel era rebelde. Y nos pasa tal vez como a David, cuando Natán fue a amonestarle. ¿Qué hizo David? Dictar una sentencia porque él no estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en otro, y dijo que ese muera. Pero cuando el profeta le dice, ese eres tú, entonces reaccionó. ¿No estaremos nosotros en la misma condición? Una cosa sí es segura, y lo dice el apóstol Pablo en Romanos 3, 19 al 23. Necesitamos la gracia de Dios, porque la ley de Dios es un testigo contra nosotros. Recuerden que Moisés les dio un canto a los hijos de Israel, y ese canto se había convertido también en un testigo contra ellos. Cada vez que lo cantaban, recordaban todas las maravillas que Dios había hecho con ellos, pero también las consecuencias de su rebeldía. Es también, hermanos queridos, nuestra condición. ¿Cómo nosotros vemos esa posibilidad de vivir siempre en armonía con Dios?
cómo la ley de Dios podemos nosotros llevarla a nuestra vida y poder sentir cada día no solo la bendición de Dios, sino su gracia y la necesidad de vivir un evangelio pleno cada día. Para que seas prosperado. Josué 1, 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay aquí también una situación que es necesario que nosotros la valoremos, la prosperidad. La pregunta es, ¿cómo mide el mundo la prosperidad? El mundo mide la prosperidad es en cuanto a lo que tú tienes. Si tienes, eres próspero. Si tienes posesiones, dinero en el banco. Si tienes cosas materiales. Y de hecho, el Evangelio se ha pervertido también en muchos aspectos por este sentido, porque se piensa que si no se es próspero, entonces algo está pasando, hay una maldición de Dios. Conocemos esto también en el mundo cristiano evangélico como el Evangelio de la prosperidad. Tú tienes que tener, tú debes dar para también obtener. Es interesante entonces que el mundo mide el éxito por estas cosas, pero en la parte espiritual, la prosperidad, ¿cómo se mide? ¿Se mide en cosas, se mide en posesiones o se mide en nuestra relación con el Señor? Creo, mis hermanos, que no podemos confundirnos en cuanto a cómo nosotros medimos el éxito. El éxito como cristianos lo medimos en nuestra relación con el Señor, porque de una cosa estamos seguros. Un día las cosas materiales que tenemos de nada nos van a servir. Es más, si estamos aferrados a ellas, se convertirán en unas barreras muchas veces infranqueables. ¿Cuántos perderán su salvación por las cosas de este mundo? De verdad créelo que no serán pocos. Por lo tanto, cuando nosotros somos prosperados, cuando tenemos una relación con nuestro Dios como un amigo, que Él se interesa también en las cosas materiales para nosotros, claro que sí. Él se interesa. Ahora relacionemos esto con la ley de Dios. Apocalipsis 12, 17, 14, 12 hacen mención de ello. Hacen mención de que la iglesia tendrá problemas y tendrá problemas por la ley de Dios. Que la paciencia de los santos es la paciencia de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, que es la obediencia a ella por la fe. Santiago 2, 10 al 12 dice claramente que es necesario obedecer no 8, 9, sino a esos 10 mandamientos. La transgresión a la ley de Dios, ¿cómo se llama en la palabra de Dios? Pecado. Se llama pecado. Recuerden entonces 1 de Juan 3, 4. ¿Cuál ha sido, mi querido hermano y amigo, nuestra experiencia en cuanto a esto? ¿Tenemos claro nosotros en nuestro corazón las consecuencias de la transgresión de la ley de Dios? El afán y las luchas de los que guardan la ley de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tener problemas si somos obedientes al Señor. Recuerden, hermanos queridos, que la clave está en la obediencia y allí está también la clave de la prosperidad. Al leer 2 de Crónicas 31, 20 y 21 nos damos cuenta de cuál fue el secreto de Ezequías en cuanto a su prosperidad. Pero ¿estamos nosotros inmunes a que tengamos dificultades? Podríamos hablar de Juan el Bautista. ¿Cómo terminó Juan el Bautista? Terminó decapitado. Job, ¿tuvo problemas el patriarca Job? Sí, claro que sí. ¿Tuvo problemas el apóstol Pablo? Es solo leer 2 Corintios 11, 23 al 29. Pero, ¿qué esperanza nos da el Señor a nosotros en cuanto a comprender estas cosas? El hecho de que seamos obedientes al Señor no quiere decir que no tendremos problemas. Hebreos 11, 13 al 16.
En la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Si leemos todo el contexto de este pasaje, entonces nos daremos cuenta cómo pasaron todos estos la prueba. En nuestras dificultades podemos ver siempre la presencia del Señor. Ese es el afán. Todos tenemos una lucha. Y recuerden ustedes, el hecho de que estemos siendo obedientes al Señor no nos va a liberar de los problemas que en este mundo todos tendremos. Recuerden que vivimos en un mundo lleno de maldad, de pecado, y todos estamos llevando las consecuencias de esa desgracia. Jesús, nuestro ejemplo. Oh, mis hermanos queridos, no hay alguien más a quien mirar. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. Lucas 2, 51 y 52, Filipenses 2, 8. No escatimó el ser igual a Dios, dice el apóstol Pablo en estos pasajes. Hebreos 5, 8. Juan 8, 28 y 29. El Señor es nuestro ejemplo. De hecho, Él dice en 1 de Juan 2, 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tenemos, mis hermanos, un ejemplo quien seguir. Y ese debe ser también nuestro lema en la predicación. Mirad a Jesús, mirémoslo a Él y sigámoslo a Él. Esa así llamada fe en Cristo que profesa eximir a los hombres de la obligación de obedecer a Dios no es fe sino presunción. Por gracia sois salvos por medio de la fe, pero la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Efesios 2:8 y Santiago 2:17. Antes de venir a la tierra, Jesús dijo de sí mismo: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. Y poco antes de ascender al cielo dijo otra vez: yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Juan 15:10. La Escritura dice: en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2, 3 al 6. El amor, fundamento de la creación y de la redención, ha de ser la base de la verdadera educación. Esto se comprueba con suma claridad en la ley que Dios ha establecido como guía de la vida. El primero y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente. Amarás al Ser infinito, omnisciente, con todas las fuerzas. La mente y el corazón significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que todo el ser, cuerpo, mente y espíritu, ha de ser restaurada la imagen de Dios. Semejante al primer mandamiento es el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de amor requiere la dedicación del cuerpo, la mente y el espíritu al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Este servicio, a la vez que nos constituye en bendición para los demás, nos proporciona enormes bendiciones. La abnegación es la base de todo verdadero crecimiento. Por medio del servicio abnegado, adquieren su máximo desarrollo todas nuestras facultades. Llegamos a participar cada vez más plenamente de la naturaleza divina. Somos preparados para el cielo, porque lo recibimos en nuestro corazón. Educación, página 15 y 16. Nada ha cambiado desde la misma creación. Es el amor el que debe motivar cada una de nuestras acciones. Fue así con el pueblo de Israel, es así con nosotros hoy. Es el amor. Hermanos queridos, que Dios nos ayude a que podamos establecer la diferencia entre que obedecemos al Señor porque le amamos. Como adventistas del séptimo día, debemos ser equilibrados y mostrar la importancia de obedecer la ley de Dios. Obedecerla porque es una norma de vida para nosotros.
La gracia de Dios nunca ha estado aparte de su ley. Que Dios les bendiga. Amén.